Lo que estamos viendo es la Casa de Austria 2601 en Capital Federal, tal como estaba cuando el Estado Nacional la entregó a nuestro instituto. El edificio fue construido en 1922, contemporáneo al Instituto Nacional que nos honramos en presidir. La casa formó parte de la residencia presidencial, el famoso Palacio Unzué, donde vivieron Evita y Perón desde 1946 hasta la caída del gobierno en septiembre de 1955. En ese lugar cerró sus ojos definitivamente Eva Perón, un 26 de julio de 1952, y el general siguió habitándola hasta el golpe de Estado que dio comienzo a la dictadura militar, la mal llamada Revolución Libertadora. Este lugar fue la vivienda del mayordomo de la residencia, el señor Cabrera, con su esposa, sus 3 hijas y su hermana, Irma Cabrera de Ferrari, que vivía allí con su marido y era el ama de llaves y la persona que estaba dedicada a la atención de Evita hasta el mismo día de su fallecimiento. Después de años de gestiones, pudimos comenzar con la puesta en marcha de un proyecto que parecía un sueño imposible: crear un bar temático para ponerlo al servicio del común de los ciudadanos y obviamente, particularmente, de nuestras compañeras y compañeros peronistas. Ese lugar llevará como nombre Un Café con Perón. La casa fue restaurada completamente en una obra que incluyó arreglos en algunos casos y reemplazos en otros, remozando los pisos originales de damero, desnudando la madera de la boiserie y volviéndola a lustrar, reparando las puertas, construyendo las partes faltantes de los frisos y de la carpintería. En todo momento respetamos la construcción de esta casa ya histórica, hasta en los vidrios biselados y en el color de la puerta de entrada. Estamos absolutamente seguros que aquellos que nos visiten encontrarán en este ámbito no solamente un lugar histórico, sino también la nostalgia y la carga que el peronismo en particular supo poner a cuanta obra realizara. Será un ámbito de recuerdo, pero sin duda de felicidad para los hombres y mujeres del peronismo que no han querido dejar que un ámbito histórico de esta naturaleza se perdiese en la memoria colectiva de los argentinos.
Con la tarea cumplida, estamos orgullosos de nuestro proyecto hecho realidad. Los patios que contarán con juegos para los chicos, el salón en donde estarán las mesas, la barra, los baños modernizados completamente, rampas que permitan el acceso de sillas de rueda y de cochecitos, un ascensor, una sala de proyección alfombrada, oficinas en las habitaciones altas y el acceso a nuestro instituto para quienes hoy no pueden subir por las escaleras. Todo con artefactos de primera línea en iluminación y con sistemas de frío-calor para el máximo confort. Además de las instalaciones propias del servicio que se ofrecerá, una barra, el espacio que ocuparán las computadoras, el lugar para las vitrinas con elementos museológicos y los innumerables escritos, libros, fotos, afiches que nos hablarán del general Perón, de su obra de gobierno, en fin, de la época de mayor felicidad que haya vivido el pueblo argentino. Lo invitamos, simpatizante, compañera, compañero, a tomar un café. Habrá 70 sillas con el nombre de los hombres y mujeres que fundaron nuestro movimiento, sus correspondientes mesas, y en una de ellas estará Juan Perón sentado, sonriente, con un moño negro y con un traje, quien invitará amablemente a tomar asiento junto a él. Ojalá este esfuerzo hecho desde el instituto sea valorado por aquellos que más nos entienden, los propios compañeros del peronismo. No lo dejemos solo a Juan Perón.